Como siempre tenemos los mejores especialistas en este maravilloso programa y hoy nos acompaña el doctor Jorge Sánchez para hablarnos precisamente de qué pasa después, o sea, terminó ya la menopausia, o estamos en la menopausia y sigue el sangrado y muchas veces normalizamos, decimos, ay, es normal, y esto no es correcto. Él es uroginecólogo y esta mañana viene a despejar todas las dudas que usted, señora bonita, pueda llegar a tener en casita. Bienvenido. Muy buenos días, doctor. Hola, ¿qué tal? Atsiri, muy buenos días. Buenos días, Azu. Pues para hablar de este tema, ya lo platicábamos un poquito detrás de las cámaras. ¿Qué es este llamado de atención a nosotros las mujeres al pasar por la menopausia y percibimos este sangrado? Algunas pensamos incluso que sigue la regla o qué es lo que sucede. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Gracias. Tu casa. Bueno, primero que nada, para poder hablar de sangrado posmenopáusico tenemos que saber la definición exacta Así de es, menopausia, por favor. que ya lo hemos estado diciendo en programas previos, pero lo vamos a repetir. Puede ser, la menopausia es esa ausencia de la menstruación durante 12 meses. Después de esos 12 meses que ya pasaron sin menstruación, reglar o sangrar o menstruar o manchar o a veces inclusive que veas una manchita ahí poquito, no es normal ya. Okay. ¿Sí? Eso es a lo que se llama sangrado posmenopáusico. ¿Sí? Muy bien. Bien, porque en ocasiones también he escuchado testimonios de mujeres que piensan que es esta irregularidad, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar justo la ausencia de la menstruación por 12 meses? Hay personas o mujeres que ya pensamos que se nos quitó la regla por no arreglar desde los 8 hasta los 10, 12 meses y posteriormente pensamos que se reconfigura o que regresa. ¿Cómo saber si en verdad ya están cruzando por la menopausia las mujeres? Sí, bueno, hay un tiempo que se llama perimenopausia también, que es la transición a llegar a la menopausia. Pero la menopausia como tal, por eso es tan importante que ya ahorita hay muchas aplicaciones donde siguen sus periodos menstruales, todo, lo tengan al día a día, ¿verdad? Sí. ¿Para qué? Para saber cuándo realmente ya tenemos esos 12 meses. ¿Cuándo lo vamos a saber? Bueno, la menopausia ya tenemos 12 meses sin reglar y comienza normalmente con los síntomas de la menopausia, ¿no? Claro. Los bochornos principalmente, cambios de ánimo, resequedad vaginal, todos estos cambios. Entonces ya sabes que estás establecida en una menopausia. Claro. Pero si después de ese restablecimiento de la menopausia presentas un sangrado, es cuando es el dato de alarma. Claro. ¿Sí? Hay diferentes causas de estos sangrados, pero es muy importante revisarse. Y la revisión es súper sencilla. Es yendo a tu ginecólogo, por lo menos una vez por año, que siempre lo mencionamos, y hacemos un ultrasonido. El ultrasonido puede ser un poquitito molesto porque es vía vaginal, pero la realidad es que es más molesto inclusive el Papá-Nicolau. Entonces, la realidad es muy tolerable, ¿sí? Entonces, si yo tengo, ¿qué debo de hacer si tengo un sangrado después de 12 meses de no sangrar? Ir inmediatamente al ginecólogo. Okay. ¿Cuáles son las principales causas? Las principales causas son benignas. Normalmente son pequeños tumorcitos que pueden salir en la matriz, que se llaman pólipos, ¿sí? Otra de las causas es la atrofia del endometrio. Por la misma menopausia se hace muy delgadito y muy sensible. Entonces, si se receta un poquito de hormonas, puede desgajarse esa parte del endometrio y volver a manchar. Pero aguas, porque también existen lesiones que pueden ser precancerígenas. Okay. Es por eso la importancia de la revisión después del sangrado menopáusico. Sí, Eso te íbamos a preguntar, si es algo como te lo mencioné, somos muy de normalizar. Ay, pues es normal, no pasa nada, lo que pasa es que estoy en la menopausia, pero hay mujeres que a lo mejor ya tienen 4, 5, 8 años que ya transitaron por la menopausia y dicen, es que yo ya estoy en la menopausia, me dijeron que ya no tengo que ir con el ginecólogo y empecé a sangrar, es normal. ¿Qué tan delicado puede ser? Ese es el gran problema, que dejan de ir, porque si tú detectas que ese endometrio, que es lo que muchas veces sangran, inmediatamente el tratamiento es sencillísimo. Okay. El problema es que eso pasa. Tienen un manchadito después y dicen, ya, se me pasó. Normaliza. 2, 3 años, hay otro manchadito y dicen, ya esto no es tan normal, entonces ahora sí voy a ir, pero ya cuando fueron ya tienen 3 años de evolución de algo que se pudo haber atendido mucho antes y con menores consecuencias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no terminé de decir las causas. Una de las causas, desgraciadamente, es la hiperplasia, es que se aumente otra vez ese grosor endometrial por las hormonas periféricas que se producen a través de la grasita, ¿sí? Y entonces esa hiperplasia puede ir avanzando con los años y desgraciadamente convertirse en un cáncer endometrial. El cáncer endometrial, la ventaja es que es un cáncer que no es tan común, solamente se presenta en el 5% de los casos. Es un cáncer
de difícil presentación. Pero cuando se presenta y lo detectamos a tiempo, el tratamiento es sencillísimo. Es quirúrgico, obviamente, hay que quitar la matriz, ovarios y hay un tratamiento dependiendo del grado de cada quien. Sin embargo, pues es completamente curable. 95% curable si lo detectamos a tiempo. Entonces es altísimo el porcentaje. Entonces por eso es la importancia de que a pesar de que ya estás en la menopausia, sigas yendo al ginecólogo, aunque no tengas bochornos, aunque no quieras ningún tratamiento hormonal, aunque no quieras nada, está bien, pero estarte revisando para que no nos avance una enfermedad que pudo haber sido muy fácil de detectar y muy fácil de tratar si hubiera sido. Lo dice bien, doctor, y justo cotidianamente mencionábamos lo prevenible que son algunas situaciones acudiendo al ginecólogo, tan sencillo como ello. ¿Qué cambios también en nuestra vida cotidiana, en la alimentación, en el ejercicio debemos tener para precisamente evitar este tipo de situaciones? Bueno, es súper importante justamente lo que te estaba comentando. Muchas veces esa grasita que tenemos, de ahí se produce exógenamente estrógenos. Y ya la producción de estrógenos ya puede no ser tan buena, ¿sí me explico? Entonces, bueno, los cambios, a veces los alimentos con soya pueden hacer o aumentar. Los alimentos con santinas, que son varios alimentos que tienen santinas, que es una sustancia similar a los estrógenos y que se capta tanto en mamas como en endometrio y puede hacer crecimientos anormales y esos cánceres que no deseamos. Obviamente el mantenerte en buena forma, en buen peso, ¿sí? Tratar de no vivir sobrepeso. También las pacientes hipertensas y las pacientes con diabetes corren más riesgo de tener estos sangrados menopáusicos precisamente por la aromatización de estos estrógenos externos, exógenos que ya no deberían de existir, y entonces se estimula y por eso se puede llegar a cáncer. Aquí la buena noticia es que yendo a tu ginecólogo, haciéndote un eco, se te hace el diagnóstico. Si vemos que el endometrio está grueso, que es esa capita que se arregla mes a mes en una paciente posmenopáusica, se hace una biopsia, muchas veces en consultorio. Sí, un poquito molesta, la verdad, no voy a mentir. Es un procedimiento poquito dolorcito, pero vale la pena porque en ese tejido que se saca en la biopsia se puede diagnosticar. A lo mejor es una hiperplasia, a lo mejor nomás fue un pólipo o es algo muy sencillo, pero nunca descartando esto. Dicen que realmente no podemos descartar que ningún sangrado posmenopáusico sea normal, ¿sí? Sí, claro. Hasta no demostrar lo contrario. Es correcto. ¿Verdad? Doctor, y antes de pasar a las llamadas, al auditorio que amablemente se comunica con nosotros, teléfonos en pantalla 33 38 10 64 04 y mensaje vía QR. ¿Cuál sería el tratamiento? Hablabas de los síntomas, pero ¿cuál sería el tratamiento? Porque luego de repente también nos da miedo de que, híjole, sangré, me van a querer operar. Sí, bueno, el tratamiento va a depender muchísimo de la causa por la que sea el sangrado. Como te digo, los pólipos es la principal causa. Los pólipos sí puede ser que se quiten con histeroscopía. Se mete una camarita chiquitita a través del cervix y se llega al útero y se pueden quitar de diferentes maneras. A veces con una tijerita con corte frío, a veces con una cita como raspando la lesión. Inclusive a veces le puedes con una pincita solamente tomar y se viene toda la lesión, y es muy sencillo la mayoría de las veces. Ya si estamos hablando de una hiperplasia, a lo mejor un tratamiento tomado hormonal, ¿sí? Dependiendo de qué tipo de hiperplasia. A veces un dispositivo intrauterino también puede ayudarnos para no seguir receptando o captando esos estrógenos a nivel del endometrio. Podría ser uno de los tratamientos. A veces es por atrofia, por resequedad. Entonces unas cremitas y listo. O un lásercito y listo. La verdad es que si son causas ajenas a un cáncer o otra cosa, el tratamiento es muy sencillo. Y si es un cáncer y el tratamiento es a tiempo, el tratamiento es muy sencillo. Sí, por supuesto. Y ¿sabe qué, doctor? Todo esto que menciona, los procedimientos, a veces nosotras nos asustamos. Puede ser que también algunos mensajes del público que nos llegan de decir, es que a mí me da mucho miedo y prefiero mejor no ir, o veo el sangrado y lo evado completamente, digo, ya después se me quitará. ¿Qué consecuencias, bien lo mencionaba, pudieran existir ante este rechazo de acudir, por supuesto, al ginecólogo? Tengo una experiencia en particular en una de mis pacientes que tenía miedo de ir precisamente y lo había estado postergando, y es que sangrado y sangrado. Una paciente que vive con sobrepeso y con diabetes, sangrado, pues fue, por fin se animó, la llevó otra paciente casi de la mano, le hice el eco, grosor endometrial realmente aumentado. Hicimos biopsia y desgraciadamente ya era un cáncer endometrial y ya estaba un poco avanzado por dejar 3-4 años.
¿Sí me Híjole, explico? sí. Y desgraciadamente te voy a decir lo peor, la paciente ya no apareció, se le marcó, se le hizo y ya nunca apareció, entonces ya no supimos el tratamiento pasó? y el pronóstico ahí pues no es bueno. Sin embargo, si lo haces al contrario, Ay, sí, Es evitas súper sencillo. muchas cosas. Claro. Así es muy importante de verdad que usted acuda a sus revisiones anuales mínimo. Se comunica la señora Mari, de 73 años, doctor, dice, no quieren hacerme el Papá Nicolau porque dicen que se me puede venir un sangrado. ¿Esto es verdad? no realmente. A veces cuando se toma la muestra de Papá Nicolau, sí pueden llegar a sangrar si la paciente está muy reseca. Claro. Pero no pasa nada. Ahí no es un sangrado posmenopáusico porque pues es un sangrado que tú viste que fue porque tú tomaste la muestra. Entonces no necesariamente. Y yo sí les recomiendo, si tienes tu matriz y tu cervix obviamente, pues sí que se estén haciendo sus Sí, Papá Nicolaus año con año, ¿verdad? Y que todo es controlado y con profesionales sobre Además, todo, para que se además. sientan seguras. Y mire, doctor, justo esta pregunta no está tan descabellado lo que le había comentado antes de entrar al aire. Sí. Que estés en menopausia y sangrando es señal de que aún puedes quedar embarazada. Nos Sí, preguntan. una pregunta. Que estés en menopausia, o más bien sería, y sangrando, pues no coincide. coincide. Porque Porque acuérdate que la menopausia menopausia es la ausencia de la Sí, menstruación. claro. Entonces, todo antes de eso sí puedes quedar sangrando. Sí, yo tengo pacientes de arriba de 45 años embarazadas. Sucede. Entonces, mientras estás reglando, puedes ovular. Obviamente no va a ser una ovulación mes a mes como una paciente antes de 35 años, pero puede llegar a pasar. Sí, claro. Entonces, sí tienes que buscar ahí cómo cuidarte si no tienes ningún cuidado anticonceptivo, ¿verdad? Bien, Claro. gracias, doctor. Por acá dice, buenos días, doctor. Mi hermana nunca tuvo hijos y ya está en la menopausia. ¿Eso te puede afectar a que sus síntomas puedan llegar a ser más graves? No necesariamente, pero las pacientes que no tienen hijos, sí pueden llegar a presentar como mayor riesgo, por ejemplo, de aparición de pólipos Ok. y aparición de miomas, que podría ser una causa de sangrado posterior a la menopausia, o que se alargue mucho esa perimenopausia, que digas, qué raro, pues ya tengo, ya siento los síntomas y todo y sigo sangrando mes a mes o sigo sangrando cada 15 días. Sí. Entonces, ese tipo de pacientes también hay que ir a revisión. Son más propensas Claro. a hacer tumoraciones porque no tuvieron ese descanso hormonal que se tiene durante el embarazo. Muy Entonces, sí. importante. Ojo con esas señales. Y por acá justo, doctor, nos preguntan, tengo 43 años y ya estoy entrando en la perimenopausia y creo que gracias a esto me estoy manchando de la cara. ¿Qué se pudiera tomar para evitarlo y que se me quiten? Hay muchos cambios hormonales en este proceso. Sabemos que en ocasiones incluso hasta subimos de peso las mujeres, perdemos cabello, Sí. hay de todo. ¿Cómo podemos ayudar a este proceso de la perimenopausia, doctor? Bueno, pues en este caso, normalmente esto es el paño, hay que ver cuál es realmente la causa de lo que está haciendo. En teoría, pues cuando más expuesto a estas hormonas, Claro. es cuando más te llegas a manchar. A esa edad, muchas veces si se está retirando, hay Sí. picos hormonales y eso puede ser que le esté manchando la piel. Ahí lo que te recomiendo es que acudas al servicio de dermatología para que te den a lo mejor una cremita despigmentante que te pueda ayudar con ese trastorno que está pasando. Gracias, ¿verdad? doctor. Dice, buenos días, doctor. Yo en marzo no reglé y en este mes duró 14 días mi regla. Tengo 47 años. Quisiera saber si esto Marzo. es perimenopausia. Puede ser, como te digo, en esta etapa existen picos hormonales porque se está tratando de estimular a nivel central los ovarios, ¿sí? O sea, a nivel central Sí. se aumentan unas hormonas y van y estimulan a los ovarios y entonces eso nos puede dar picos hormonales, ¿sí? Ocasionalmente. Y puede ser que nos lleve a dar esto. Pero de todos modos, 14 días me parece mucho tiempo sangrando, Sí. entonces a lo mejor sí valdría la pena que te revises porque puede ser por la misma atrofia endometrial que estábamos platicando, puede ser que traigas un polipito, que traigas un mioma y entonces valdría la pena, ¿verdad?, hacer una revisión ginecológica. Claro. Justo, perfecto, doctor. Por acá también nos hablan dentro de un segmento muy específico de mujeres que se quitan la matriz desde antes de llegar a la menopausia. Y justo Clara, de 77 años, nos pregunta, ya no tengo matriz, de 12 a 14 meses se me viene un sangrado muy fuerte. Los doctores aún no saben los motivos. ¿Qué pudiera hacer si ya no tiene matriz? Bueno, si tiene 77 años y tiene sangrado, hay que especificar si sí realmente es transvaginal. Puede ser o que traiga una resecada muy profusa, pero dependiendo qué cantidad de sangrado esté teniendo, si solamente está mancha o de repente
veo algún tipo de manchita en el chón, entonces ahí sí, pues tendríamos que dejarle alguna cremita, algún láser. Hay que revisarla. ¿Por qué? Porque también pueden ser otras causas externas, ¿no? También está la vagina también puede tener ciertas lesiones, o el área vulvar también puede tener ciertas lesiones que están presentándose, y entonces eso hace que sangre. Entonces, en esta paciente en específico también tiene que ir a revisión, a pesar de que tiene 77 años, para ver de dónde está presentando el sangrado, y de preferencia durante el sangrado. No que se espere a que termine el sangrado y luego vaya, porque si ya no coincide, ya no sabes de dónde viene el sangrado. Exacto. Entonces, en cuanto presente el sangrado, le recomiendo que acuda inmediatamente a revisión. O inclusive, si ahorita tiene alguna molestia, acuda de una vez y después su doctor ya le dirá si también regrese cuando presente el sangrado, si llega a presentar el sangrado. Excelente, Doctor gracias. Jorge, ¿con qué quieres concluir este gran tema? Dejando obviamente un mensaje para toda la población, en especial a las mujeres que por miedo, vergüenza, por tabúes que podemos llegar a tener, no acudimos a nuestra cita ginecológica. Pues que el mensaje es que ningún sangrado posmenopáusico ¿sí? es normal hasta no demostrar lo contrario. Y que es tan sencillo de diagnosticar como ir al ginecólogo a una revisión médica, que en el mismo momento te va a dar el diagnóstico. Exacto. Y si no tienes ningún síntoma ni tienes ninguna molestia, de todos modos acudir año con año a tu revisión ginecológica. Esto puede ser la diferencia y te puede salvar la vida. Lo dice bien, doctor, muy importante. Y para acudir a un especialista como usted, ¿dónde lo podemos contactar? Bueno, yo estoy en todas las redes sociales como Dr. Sánchez Cisneros, Instagram, Facebook, en todas las redes sociales, y estamos en el teléfono 33 38 13 09 84 para citas directo ahí con las secretarias y les puedan dar disponibilidad. Perfecto, dejamos también el teléfono con Pina, si usted no alcanzó a anotarlo, con mucho gusto se los proporciona. De verdad, no se automedique, no se autodiagnostique y no normalice muchas veces, Atsiri, enfermedades o síntomas que de verdad vale la pena que vaya y se cheque con un especialista como el doctor Jorge. Claro, a prevenir las enfermedades que se pueden prevenir, tal cual como lo hace usted dentro de la ginecología. Gracias, doctor. Qué gusto. Gracias, doctor. Estar aquí con ustedes. Excelente día. Continuamos con más, Herbal.